Amigos, familiares, Avivamiento Betel, el Señor les bendiga. Una vez más tenemos el privilegio de compartir una palabra de Dios con sus grandiosas promesas. Vamos a orar para que Dios sea obrando en cada una de nuestras vidas. Amén. Mi amado Padre, mi Dios Santo, pido en el nombre de Jesús que tú vengas en este momento, en esta hora, Señor. Ayúdanos con el poder de tu Espíritu, Señor, a tener el conocimiento de la Escritura. Revélate, Señor, a nosotros. Ayúdanos, Señor, en todas las cosas como tú lo has dicho, Señor. Nosotros somos tus hijos, somos tus siervos y creemos y confiamos en ti, Señor Jesús. Y a ti, mi dulce Espíritu Santo, te digo bienvenido. Bienvenido, Señor, a esta reunión. Bienvenido a cada sala, a cada transistor. Bienvenido a cada vida, a cada corazón. Háblanos, consuélanos, transfórmanos, cámbianos, libéranos, sánanos. Te lo pedimos, Señor. Haz milagros, haz maravillas, señales, prodigios. Haz tus proezas, Señor, delante de nosotros. Nosotros queremos ver tu gloria. Espíritu Santo, anhelamos ver tu gloria. Ven, Señor, sobre cada vida en el nombre de Jesús. Muy buenas noches a todos. Dios les bendiga poderosamente. Una vez más con ustedes, su siervo Luis Díaz. Queremos hoy compartir un tema que Dios ha colocado en nuestro corazón muy profundamente y se llama Todo ayuda para bien. Miren lo que dice conmigo, acompáñenme allí a la escritura, al libro de Romanos. Romanos 8:28 dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y mira lo que dice el mismo versículo, pero la Reina Valera. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos, a su propósito son llamados. Todo ayuda para bien. Cuando nosotros confiamos en Dios y cuando nosotros amamos a Dios y cuando nosotros sabemos que tenemos un propósito con Dios y que Dios tiene un propósito con nosotros, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto viene de la palabra griega euregeteo. Euregeteo. Quiere decir que Dios coopera, que Dios ayuda y que Dios está de nuestro lado. Y hay una palabra también griega que se llama proxesis, que dice que Dios muestra su intención. Y la intención de Dios, la intención más grande del corazón de Dios, está en Jeremías 29:11, que dice así la escritura. En Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una gran esperanza. Entonces, algo que yo miraba cuando estábamos ahorita escribiendo, terminando de escribir este tema, es que Dios quiere transformar lo malo en bueno. La intención de Dios, esa intención divina de Dios, esa intención preciosa de Dios es que Dios quiere cambiar lo malo en bueno. Dios transforma la tempestad y trae la paz, trae la calma. Dios transforma la enfermedad y trae la salud. Dios transforma la opresión y trae la libertad. Dios transforma el quebranto, el asombro, el ñublo, como dice la escritura, y trae alegría, trae gozo, trae paz. Dios es experto en ayudarnos, que todas las cosas nos ayuden a bien. Qué tremendo esto. Mira lo que dice Génesis 50:20. Génesis 50:20. Dice aquí la escritura:
ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Una vez más, Génesis 50:20, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo, en este tiempo, para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. ¿Quién dice esto? Esto lo habla José. El nombre de José significa rama fructífera. José fue creado con un propósito divino, como dice Romanos 8:28. Todas las cosas obran para bien para los que aman al Señor y para los que conforme a su propósito son llamados o son predestinados. Ya Dios quería escoger a alguien, en ese tiempo, y el que quiso honrar a Dios fue José. José se determinó en honrarlo, en servirle, en adorarlo, en vivir en santidad. Cuando empezamos a leer desde el Génesis 37, donde José tuvo un sueño, y dice que ese sueño José lo contó a sus hermanos, pero sus hermanos empezaron a aborrecerle mucho más. Y dice que aún su padre Israel le honraba y le hizo una túnica de diferentes colores para distinguirlo entre ellos. Pero dice que José contaba la mala fama de todos sus hermanos porque eran tremendos. Eran hombres tenaces, eran hombres que eran engañadores, eran terribles. Y dice que al aborrecerlo, venía él caminando, él venía mirando que estaban llevándoles comida a sus hermanos, y sus hermanos hablaron entre sí y dijeron: matémosle a ver qué van a hacer de sus sueños. Porque él había soñado que 11 estrellas, el sol y la luna se doblegaban ante él. Y él contó a sus hermanos este sueño y empezaron a aborrecerle mucho más. Ustedes conocen algo de la historia donde dice que lo metieron a una cisterna, y en esa cisterna lo dejaron varios días hasta que pasaron los ismaelitas y querían era matarlo, pero su hermano mayor, creo que fue Rubén, les dijo: no le matemos, es carne de nuestra carne y es sangre de nuestra sangre, ¿cómo vamos a hacer tal cosa? Pero finalmente lo vendieron a los ismaelitas. En la plaza de ventas de mercado, lo compra Botifar, y a una Botifar Dios empieza a honrarlo, porque todas las cosas obran para bien para los que aman al Señor. Pero la esposa de Botifar coloca sus ojos en la vida de José y le dice: duerme conmigo. Y José se mantiene siendo fiel porque él tenía un propósito divino. Y él sabía que todo esto le iba a pasar para bien. Aunque al inicio, creo que fue desde los 15 años donde empezó a tener tanta tempestad en su vida, tantos tropiezos, tanta angustia. Finalmente, después de que ocurren muchos años en su vida, a los 30 años, creo que fue a los 30 años, dice que lo llama uno de los reyes más grandes de Egipto y le coloca su anillo y le dice: tú vas a ser el segundo señor de toda esta tierra. Y él, al ser el señor de toda la tierra, le dice: hace graneros, vienen 7 años de vacas flacas, o sea, donde hubo desierto, donde no hubo lluvia, donde no hubo mosto, donde no hubo trigo, donde no hubo abundancia. Y dice que también venían al inicio 7 años de abundancia, las vacas gordas. Todo esto lo pasó José, pero aquí cuando estoy leyendo este Génesis 50:20, dice: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque esas fueron las palabras de José a sus hermanos. Acababa de partir Jacob con Dios, acababa de morir, acababa de ser sepultado el papá de José. Y todos sus hermanos dicen: oh Dios, ahora José se va a venir contra nosotros. Y José tal vez se va a vengar de todo lo que le hicimos. Mira lo que dice la escritura aquí en Génesis 50:14. Dice: y volvió José a Egipto, y él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrezca José,
y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó, o sea que el papá había mandado a decir, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos, su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Les respondió José, no temáis, no tengas temor. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos de su pueblo. Entonces, todo ayuda para bien para los que le servimos a Dios, para los que le amamos y para los que conforme a un destino Él nos ha llamado, a un propósito Él nos ha llamado. Dios te llamó a ti como mujer, Dios te llamó a ti como hija, Dios te llamó a ti como padre, y Dios quiere ayudarnos que en todas las cosas nos acontezcan para bien. A veces pensamos que Dios se ha alejado de nosotros. A veces cuando tenemos pruebas, cuando tenemos crisis económica, familiar, en el matrimonio, en la salud, a veces decimos tal vez Dios se ha olvidado de nosotros. Pero no es así. Todo obra para bien para los que amamos al Señor. Aquí nos enseña José, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Así que, como dice la Escritura, aquí en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. No dicen algunas cosas. Dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando nosotros estamos en la perfecta voluntad de Dios y vivimos en el propósito divino, Dios nos va perfeccionando en el camino, como fue perfeccionando a José. Porque José, siendo un niño de 13 años, irritaba a sus hermanos, le contaba todo a su padre. Era una persona un poco equivocada de la vida porque era un niño. Pero después fue creciendo y Dios lo fue moldeando y moldeando y moldeando. A los 30 años llega a ser el segundo Señor de toda la tierra. Todas las cosas obran para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien para los que amamos al Señor. Por eso qué bueno es amarlo, qué bueno es servirle, qué bueno es honrarlo, qué bueno es encaminarnos con Él cada día. Otra persona que me impacta tremendamente fue David. En Primera de Samuel 30, dice la Escritura desde el versículo 4, leámoslo desde el versículo 1. Primera de Samuel 31. 3 días después de cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Neguev, y Siclag había destruido el Neguev, y Siclag había destruido Siclag y había quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres, a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron hasta más no poder. Las dos esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal del Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. O sea que se los llevaron secuestrados a sus mujeres, a sus hijos, sus rebaños, todo. Vinieron los amalecitas. Y dice el versículo 6, David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos y a sus hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. ¡Qué tremendo! A veces necesitamos la dificultad
para volver a encontrarnos con Dios y encontrar fuerzas en Dios Todopoderoso. Por eso yo entendía algo. Yo entendí algo desde muy pequeño. Y es que, ¿cuáles son los patrones de conducta que nosotros tenemos? ¿Cuál es el patrón de conducta que tú tienes? Busco a Dios con todo mi corazón cuando estoy en pruebas. ¿Cierto que casi siempre es así? Yo creo que más de un 90% de las personas actuábamos de esa manera, lo cual está errado porque es un patrón de conducta errado. Buscamos a Dios cuando estamos en tempestad, buscamos a Dios cuando estamos en crisis, buscamos a Dios cuando lo hemos perdido todo. Buscamos a Dios cuando estamos enfermos, en vez de tener el patrón de conducta al contrario, el patrón de conducta verdadero. Busco a Dios aún en la dificultad. Aún en la dificultad perseveraré, lo buscaré, confiaré. Y como dijo aquí el rey David, pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. ¡Qué tremendo! Pero David seguía en sus guerras. David seguía en sus conquistas. David, su orgullo estaba creciendo y el Señor tuvo que bajarlo un momento a la crisis. Permitir un momento la crisis. Dios permite la crisis. Dios permite esta tempestad. Dios permite que Siclag, su ciudad, sea quemada y vuelta en cenizas. Dios lo permite, pero dice que a nadie mataron. A ninguno. Se la llevaron fue simplemente como cautivas. Y David viene, se deposita completamente en Dios, se llena de las fuerzas del Señor y dice tráigame en el efod o tráigame en el arca para preguntarle a Dios qué debo hacer. Y dice, Señor, los alcanzaré, alcanzaré a rodearlos y alcanzaré a vengarme de ellos y serán devueltas mis familias, porque hablaban de apedrearlo. Y se fortalece en Dios y el profeta le dice de parte de Dios, sí los alcanzarás, los vas a derrotar. Entonces David vuelve a crecer en su renombre. David vuelve a crecer como ese guerrero de Dios. David vuelve a crecer en su ciudad con ese renombre. Vuelven a confiar en él. Y mira lo que dice aquí el versículo 18. Primera de Samuel 30:18. Así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y rescató a sus 2 esposas. No faltaba nada, fuera grande o pequeño, hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. Eso es lo que ocurre en la crisis. Primero, tenemos un patrón de conducta correcto cuando buscamos a Dios con todo el corazón. Esto fue lo que le aconteció a José, lo que leíamos ahí en Génesis 50. Todos pensaron cosas malas para José, pero Dios lo encaminó para bien. Increíble. El patrón de conducta que tenía José ante Dios es busco a Dios en todo momento. Estando en prosperidad, estando en crisis, aunque me pasen cosas difíciles, lo busco. Pero algunos tienen un patrón de conducta incorrecto. Estoy pasando por algo difícil, estoy pasando por una quiebra financiera, estoy pasando de pronto una ruptura en el matrimonio, estoy pasando por enfermedad y antes se alejan de Dios. No es que Dios me abandonó. No, mis amigos, no, mis hermanos, todo obra para bien para los que aman al Señor. Todo en Dios, todo nos ayuda para bien. Todas las cosas. El pensamiento de Dios no tiene maquinaciones. Maquinaciones es maldad. El pensamiento de Dios es un pensamiento de bien, para prosperarnos, para bendecirnos. Pero nosotros, ¿cómo nos tiene a veces que atraer Dios? A veces Dios, ¿cómo nos tiene que atraer? Porque el patrón de nuestra conducta está errado. En nuestro corazón decimos, buscamos a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo nuestro ser, cuando estamos mal. Estamos mal, nos postramos, nos arrodillamos, Señor, ayúdanos, sálvanos del COVID, Señor, ayuda a nuestra empresa, levántala. Lastimosamente veía en las noticias esta mañana
las empresas del cuero, las curtiembres, las personas que trabajan con el calzado, están completamente mal, pero tenemos es que buscar a Dios. Una vez más, dice aquí, Primera de Samuel 30, el versículo 6, y dice, pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Que nuestro patrón de conducta sea buscamos a Dios con todo el corazón en todo momento, como lo hizo José. Aquí David buscó a Dios con todo el corazón hasta que le pasó algo malo. Qué tremendo esto. Pero las cosas que Dios tiene para nosotros son de bien y no de mal. Dios cambia la tempestad y trae la tranquilidad. Dice la palabra que hubo un momento donde el Señor estaba en la popa, y dice que el Señor estaba en la popa de un barco, estaba en el barco con ellos. El Señor va en nuestro barco, pero empezó a anegarse la barca donde estaban, porque las olas arrasaban la barca, y las olas empezaron a llenar de agua la barca, y la barca empezó a hundirse. Y ellos bajan a la popa del barco y le dicen, Jesús, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y el Señor se levanta con esa autoridad hermosa que Él tiene y dice, y reprendió los vientos y calmó los mares. Y escuchen lo que dice al final de esa escritura, dice, y se hizo grande bonanza. Todo obra para bien. Esa tempestad hizo que los peces se subieran. Esa tempestad hizo que los peces subieran a respirar. Esa tempestad hizo subir los peces. Y después de que pasó la tempestad vino la calma. Y allí se hizo grande bonanza. Y hubo gran pesca. Hubo gran bendición. Así que todo obra para bien para los que amamos al Señor. Hay una cita en el libro de Job, Job 19:25, una de las palabras proféticas más grandes que dijo Job en su lamentable situación donde lo había perdido todo, donde en un día había perdido a sus 7 hijos, donde había perdido sus ganados, donde sus fincas y sus casas habían sido destrozados porque se habían caído los techos por rayos. Había acontecido de todo en la vida de Job. Tú lo puedes leer en Job 1, en Job 2. Qué tremendo lo que le aconteció en un solo día. Pero Job levanta una profecía, Job levanta una palabra de vida en el momento más grande de su tempestad. Job tenía un patrón de conducta tremendo con Dios. Él buscaba a Dios en todo momento. Dice que en la prosperidad lo buscaba porque era un hombre recto, íntegro y apartado del mal. Era un hombre que buscaba a Dios con todo el corazón. Y él declara esta profecía tan grande en Job 19:25. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará aún del polvo. Tremendo. Dice que Job le dio como una sarna, le tocaba rascarse con un tiesto. Aún su mujer se venía al lado de él, la mujer, la idónea, la que levanta, la que ayuda, la que está ahí al lado de ella, al lado de él, su mano derecha, le decía, maldice a Dios y muérete. O sea, aléjate de Dios, Dios te abandonó, no lo sigas más. ¡Qué tremendo! Pero Job levanta una declaración de poder profética. Una declaración profética es una declaración de poder, de creer, de saber y de entender con certeza de que Dios está con nosotros. Su confianza plena en Dios. Y dice, yo estoy seguro, yo confío completamente que mi Redentor vive y aún me levantará del polvo. Escuchen, pastores, líderes, iglesia, cuando nosotros profetizamos en la tempestad, algo ocurre en el reino espiritual. El reino espiritual aplasta al reino natural. Y la tempestad que estés viviendo tiene que aquietarse y tiene que venir una grande bonanza. Y tú lo ves ahí en el libro de Job 42:10, que es una palabra profética que Dios me dio. Tremendo. Mira lo que dice Job 42:10. Voy a leerlo en esta versión
que es una versión nueva, nueva traducción viviente, y dice Job 42. Ay, abrí fue Salmos. Job 42:10. Es increíble esa profecía que él levantó y aquí se hace realidad. Bien, Job 42:10. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron a festejar, vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron, lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había permitido y había enviado en contra de él. Y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía todo al doble. Increíble. Todo obra para bien para los que aman al Señor. Todo, todo obra. Ahorita la tempestad que hemos pasado. Yo les decía a muchos y le decía a Jackie, le decía qué tremendo porque hemos aprendido a administrar muchas más cosas. Tuvimos tiempos con nuestros hijos en esta pandemia. Tuvimos tiempo de reflexionar en las finanzas. Tuvimos tiempo de pensar y proyectarnos. Tuvimos tiempo de pensar muchas cosas. Y ahora podemos ver con claridad mejor las cosas. No sé si les aconteció lo mismo. Pero nosotros todo este tiempo de pandemia hicimos como José, hicimos como David, hicimos como Job, tratar de buscar a Dios con todo el corazón y entender de que todo obra para bien para los que amamos al Señor. Qué tremendo. Amén. Y hay otra cita bíblica en 1 Samuel 17:4. Ustedes lo conocen muy bien, pero me encanta esta historia. Es una de las historias más fascinantes que hay para mí. Primero porque Dios llama al rey David. Dios lo unge y lo saca de detrás de las ovejas. Dios lo saca a un lugar espacioso para bendecirlo. Dios hace que todo obre para bien. Dice 1 Samuel 17:4. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y una cota de malla de protección. Pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro, y el asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero, aparte de eso, iba delante de él protegiéndolo. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un solo hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato, a él ustedes serán nuestros esclavos. Y mira lo que dice el versículo 16. 1 Samuel 17:16. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires de grandeza delante del ejército de Israel, delante del ejército israelita. Ustedes saben muy bien esta historia, saben cómo aconteció y también saben cómo termina. Pero yo quiero enseñarles algo que Dios me colocaba a mí. Este gigante, esta tempestad, esta crisis, esa enfermedad, viene como este Goliat. Goliat venía con una armadura desde la corona de la cabeza hasta la punta de sus pies. Traía jabalina, traía espada, traía un escudero delante de él. Todos al verlo se aterrorizaban y dice que salían despavoridos. Qué tremendo. Y eso es lo que quiere hacer a veces la crisis, la dificultad. Pero nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas Él nos ayuda bien. Nosotros todos somos predestinados.
En este tiempo estamos dándonos cuenta, somos predestinados para servirle a Dios, somos predestinados para amarlo a Él, somos predestinados para que nuestra razón, nuestra conducta le sirva completamente a Él. Por eso es que tenemos que dejar esos malos patrones de conducta que tenemos. Busco a Dios cuando me va mal. No, busca a Dios aún también cuando te va bien. Con eso el patrón de conducta has cambiado. Ah, Julia me está buscando cuando le va bien también. Le voy a honrar, le voy a bendecir. Dani, Marcelita, me están buscando cuando les va bien, les voy a bendecir. Les voy a abrir las ventanas de los cielos, les voy a hacer sobreabundar. Tremendo. Todas las cosas sobran para bien para los que aman al Señor. Y aquí sigue diciendo algo impactante. En 1 Samuel 17:16 dice, durante 40 días, cada mañana y cada tarde, salía 2 veces este campeón y les daba aires de grandeza. Les decía, colóquenme en solo uno, con esa grandeza que tenía, para dejarlos a ellos despavoridos, llenos de temor y llenos de miedo. Salió 40 días, en la mañana y en la tarde. O sea, 80 veces escucharon todo el ejército del rey Saúl y quedaban despavoridos y temblando, y nadie quería enfrentarse a él, hasta que llega el rey David. Hasta que llega el rey David a la batalla, porque su papá Isaí le dijo, llévame unos quesos y unos panes a tus hermanos que están en el ejército. Y él se los llevó, pero ahora lo escuchó el rey David. Ahora escuchó el rey David y mira lo que dice en el versículo 32. Dice, no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, le respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. No la hay, no existe. Eres tan solo un muchacho. Al parecer David tenía 13 años. Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero de mi rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos. ¿Tú sabes qué es enfrentar un oso? ¿Enfrentar un león? Tremendo. Y dice, y haré también con este filisteo incircunciso, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Esta fue la palabra profética, la palabra de poder que hizo que el reino espiritual volcara hacia abajo al reino natural. Tremendo. Dice ahí el rey David, lo he hecho con leones, con osos, y este filisteo incircunciso será igual, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Porque ya la pelea no era con él, no era con Israel, sino que era con el ejército del Dios viviente. Ya se habían metido hasta con Dios. Esas 40 veces que él hablaba mal de Dios. Hablaba mal en la mañana, hablaba mal en la tarde, y hablaba mal de su pueblo, y hablaba mal de nuestro Dios, que tal vez no era capaz. ¡Qué tremendo! Y lo escuchó David, lo escuchó el Hijo de Dios. Y empieza a cambiar todo. Y todo empieza a cambiar completamente. Y dice el versículo 41. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en el nombre de su Dios. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales,
el Dios de los escuadrones de los cielos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombros, de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios poderoso en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza, sino con su espíritu. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa del pastor, sacó una piedrecita, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí a Goliat y Goliat tambaleó y cayó cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con su honda y con una piedrecita, porque no tenía espada, pues tenía al Dios viviente. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la puso con ella misma para matarlo y le cortó la cabeza. Todo obra para bien para los que amamos al Señor. Todo. Dios permitió que su papá Isaí le dijera a David: vaya, llévele estos quesos, estos panes a sus hermanos en el ejército. Cuando los vio temerosos, él dijo: pero si Dios está conmigo, yo lo puedo vencer. ¿Qué le darán al que mate a este filisteo? Le darán la hija del rey. Lo recompensarán con la hija del rey. Lo exhibirán de impuestos y de tributos al rey. ¡Qué tremendo! Y dice que será uno de los príncipes. Tremendo. Él no iba por esto. Él no dijo: es que yo me voy a ir a ganarle a este Goliat porque yo necesito prosperar. Él dijo: este irrespetó a mi Dios y respetó a los israelitas, y se van a dar cuenta que existe un Dios soberano. Todas las cosas obran para bien para todos nosotros cuando amamos al Señor. Y Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles al fin todo el fin que ustedes esperan. ¡Qué tremendo! No tengamos temor. Cuando a veces ocurren cosas difíciles en nuestra vida, cuando hay cosas que nos preocupan tanto, cosas que nos quitan tanto las fuerzas y nos debilitan espiritualmente, es porque a veces Dios permite que vayamos y le busquemos con todas las fuerzas. Así que ese sea nuestro patrón de conducta, buscar a Dios en todo momento, porque todo nos ayuda para bien para los que amamos al Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Amén. Mi amado Dios, quiero darte gracias. Gracias, Padre Santo, porque así como ungiste a José, así como José, Señor, tú le permitiste ver días buenos, Señor. Yo te pido, Señor, que sea quitada en tu tiempo, en tu voluntad, la crisis, la tempestad, el desenfreno del corazón. A veces nos angustiamos y pensamos que tú no estás con nosotros, papito mío. A veces nos hemos sentido abandonados. A veces sentimos, Señor, esa soledad tan grande. Nos sentimos solos, Señor. Mas yo te pido a ti, mi Dios del cielo, déjanos ver tu gloria. Permítenos ver tu gloria, Señor. Rodéanos de tu majestad, Señor, y permítenos ver tu gloria milagrosa, Señor, en cada una de nuestras vidas. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, aquel que esté en crisis, aquel que esté en momentos difíciles, aquella persona, aquella familia, aquella empresa que está pasando dificultades serias, Señor. Yo te pido a ti en el nombre de Jesús que tú les saques al lugar espacioso, que tú les hagas pasar al otro lado, que tú les encamines todo esto malo para bien, que tú cambies y transformes todo lo malo en bueno, Señor. Mira que somos tus hijos y a ti hoy te clamamos: Abba, Padre.
A ti hoy te decimos, papito mío, ayúdanos, Señor, porque hoy tú nos enseñas que todas las cosas obran para bien para los que amamos tu nombre, Señor. Señor, nosotros te amamos. Nosotros queremos honrarte, nosotros queremos servirte, nosotros queremos vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, a serte leales. Te lo pido en el nombre de Jesús. Pasa, Señor, sobre cada lugar, mi Jesús. Pasa sobre cada corazón, pasa sobre cada familia, pasa sobre cada crisis, Señor, y transfórmala. Tú tienes el poder de cambiar, de transformar. Mira, Señor, la vida de Job, cómo en un momento perdió, cómo en un momento tuvo enfermedad, cómo en un momento no tuvo sosiego, cómo en un momento, Señor, perdió sus hijos. Tú lo permitiste para mostrarnos algo en la escritura, algo en la historia, algo que aconteció, algo que pasó. Porque a él le aconteció al principio mal, pero tú cambiaste todo su mal en bien. Tú transformaste su destino. Porque todas las cosas nos ayudan para bien, para los que te amamos y para los que conforme a un propósito divino somos llamados. Señor, tú estás llamando a Marcelita, a Doña María, a Dani, a Viviana, Señor. Tú estás llamando, Señor, a cada persona allí, Señor. Y te pedimos, Señor, permítenos tener consagración contigo, buscarte con todas las fuerzas de nuestro corazón como lo hizo el rey David. Como lo hizo David en este momento de dificultad, cuando vinieron los amalecitas a Siclag y sitiaron a Siclag. Pero, Señor, él consultó a ti en un momento. Señor, volveré a recuperar todo, Señor. Señor, volveré, seré restituido una vez más. Señor, volveré a levantar la empresa. Señor, volveré a levantar mi familia. Señor, y hoy tú nos dices, sí, ciertamente yo estaré contigo y los derrotarás como a un solo hombre, porque no es en tus fuerzas, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Te indica hoy el Señor. Señor mi Dios, gracias. Gracias. Que en nosotros pueda acontecer como la vida de José. José tuvo 2 hijos, Señor. Uno se llamó Manasés, que simboliza y significa Dios ha hecho olvidar mi pasado. Dios hizo olvidar el pasado de José. Dios, tú hiciste olvidar el pasado de Job. Y después tuvo otro hijo, José, que se llamó Efraín. Dios me ha prosperado en la tierra de mi aflicción. Así sea, Señor. Regálanos ese Manasés, que podamos olvidar todo este pasado, todos estos acontecimientos malos que nos lastiman y nos dejan nuestro corazón con fracaso y no nos hacen razonar y servirte bien, Señor. Danos ese Manasés, haznos olvidar de nuestro fracaso, de nuestro pasado, de nuestra incertidumbre, de cuando perdimos. Y danos ese Efraín que simboliza, Dios me ha bendecido aún en la tierra de la aflicción. Señor, aún después de la aflicción tú vienes a bendecirnos. Clamo por esa bendición, Padre, y te pido bendícenos. Bendice a Avivamiento Betel. Bendice a Avivamiento Betel. Bendice a mis amigos, bendice a mis familiares, bendice mi casa, Padre. Espíritu Santo, quiero entregarte en este momento toda la gloria. Gracias por abrir tus escrituras a nuestro corazón, a nuestro entendimiento y transformarnos. Hoy declaro vida en el nombre de Jesús y a ti te digo en el nombre de Cristo, yo sé que mi Redentor vive y Él te levantará aún de las cenizas. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios del cielo, te bendecimos porque pensamientos de bien tienes para nosotros y no de mal. Amén, 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 amén. Mis amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Saludo a los que se pudieron conectar en este momento, los que alcanzamos a ver. Dani Beta, Marcelita, Andrea Castillo, Sabu Rodríguez, Julia Inés Díaz, todo Avivamiento Betel.
Mis amigos, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Dios los prospere. Dios haga su casa prosperar en el nombre de Jesús. Busquen a Dios con todo el corazón. Cambiemos esos patrones de conducta que a veces no son radicales, no son de carácter. Que tengamos ese carácter como Pablo, como el Señor Jesús. Amén. Así que mi Dios me los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo de Dios convierta esas debilidades en fortalezas. Y nos vemos mañana. Iglesia, mañana compartiremos un tema poderoso. Dios me regaló un tema muy bonito. Se llama, dice, nada es difícil para Dios. Mañana 9 de la mañana vamos a tratar de transmitir en la iglesia. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les prospere. Bendiciones, bendiciones.